Vale, hoy vamos a ver cómo evitar la culpa, ¿ok? Súper importante porque vivimos mucho en la culpa, nos sentimos culpables por cualquier cosa y tenemos que encontrar la manera de evitar la culpa. Así que vamos a empezar. Bueno, he querido empezar con esta foto que he hablado más de una vez con ella y por fin la he encontrado porque he estado buscándola. Esta foto la pusieron en el 2000, no, 2019 o 2020 en la puerta de la iglesia de mi pueblo, que pone feliz culpa que mereció tal redentor. Eso es una locura. Eso de feliz culpa es imposible. La culpa nunca puede ser feliz. La culpa siempre nos hace infelices. Pero pues de ahí la pregunta de dónde viene la culpa. Tenemos que darnos cuenta de que la iglesia católica, la religión, se basa mucho en la culpa para, por un lado, porque es el sistema de pensamiento del ego en el que se basan todas las religiones, y por otro lado, se basa mucho en la culpa porque es una manera de asegurarse los fieles a la causa. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la culpa, ¿de dónde viene la culpa? La culpa viene, está incrustada en los orígenes de nuestra cultura. Ya en el libro del Génesis, en la metáfora de la creación, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Le dice a Adán, no, no, yo no, yo, la mujer. Le echó la culpa a la mujer. Y cuando le preguntó a la mujer, dijo la mujer, no, no, yo no, la serpiente. Y le echó la culpa a la serpiente. Así que en los mismos orígenes de nuestra cultura ya está la culpa incrustada. De hecho, se nos expulsa del paraíso por ser culpables de desobedecer. O sea, toda la base de nuestra psique está basada en la culpa. Y es un error enorme, porque en realidad en el jardín del Edén, la metáfora del jardín del Edén, no echaron a Adán y Eva, en el texto original no echaron a Adán y Eva por ser culpables por desobedecer, sino por ser irresponsables, por no hacerse responsables de sus actos. Y eso hubiese cambiado radicalmente no solo nuestra cultura, sino nuestra forma de pensar y de vivir. Porque si yo me hago responsable, entonces dejo de culpar a los demás de lo que me ocurre. Es mucho mejor ser responsable que ser irresponsable. Es mucho mejor basar un sistema de pensamiento en la responsabilidad que en la culpa. La culpa lleva al castigo, lleva a todo el sufrimiento que llevamos eh, incrustado en nuestra mente. Entonces, la culpa nos viene dada ya desde los orígenes de nuestra cultura. ¿Ok? Por eso todo el sistema de pensamiento que tenemos del ego basado en la culpa, incrustado desde el origen de nuestra cultura en nuestra psique. Súper difícil desarraigarnos de ahí. Pero hay una forma muy concreta de poder evitar la culpa y de liberarnos de ella. Y ahora vamos a ir paso a paso, vamos a ir viéndolo. Ok, la culpabilidad se encuentra siempre en tu mente. Esto tenemos que tenerlo súper claro. La culpa siempre está en nuestra mente. La creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno. Si somos culpables, somos merecedores de sufrimiento y el sufrimiento es el infierno. Yo siempre digo que ya estamos en el infierno porque aquí, en este plano terrenal, en este plano físico, en la tierra donde vivimos, esto es el infierno, más bajo no se puede caer. No hay un infierno aún más bajo, porque aquí está el sufrimiento permanente, aquí está la mente luchando contra sí misma una y otra vez. Por eso dice que la culpabilidad se encuentra en la mente, porque es en nuestra mente donde tenemos las batallas mentales, que luego las proyectamos fuera y vemos las guerras, vemos que nos faltan el respeto y vemos toda la batalla que nos montamos. Pero la culpa está en nuestra mente proyectándose constantemente fuera, que es una forma que tiene la mente de intentar decir, mira lo que tienes dentro, para que lo observes fuera, te haga responsable de tu historia, te haga responsable de tus pensamientos, te haga responsable de tu vida para que lo pongas en orden. Y hasta que no te hagas responsable de tus pensamientos y de tu vida, no vas a dejar de generar culpa y sufrimiento. Ese es el origen, o sea, ese es el motivo de la proyección. La proyección es un mecanismo de la mente que echa fuera lo que tiene dentro. Pero lo echa fuera para que lo veas y lo pongas en orden, no para que constantemente estés culpando a los demás de lo que te pasa a ti. Que esa es la trampa del ego. Seguimos. La idea de la culpabilidad da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, como resultado de lo cual se proyecta separación en vez de unidad. Tenemos que darnos cuenta de que cada vez que pensamos más de alguien nos estamos separando de esa persona. Y eso es inevitable que genere culpa, tanto en la otra persona como en mí. La única forma de evitar la culpa es no condenar a los demás. Es unirnos a ellos, es comprenderlos, es mirarlos con compasión, con comprensión, con amor. De esa forma se elimina la culpa.
Pero si constantemente estamos culpando a los demás de lo que nos pasa, te culpo porque me haces daño, te culpo porque no haces lo que yo quiero, te culpo porque no me pides perdón. Cuanto más culpa generamos fuera, más culpa tenemos dentro. Es como una rueda, es como la pescadilla que se muerde la cola. Estamos constantemente acrecentando la bola de nieve. Cuanto más echamos la culpa afuera, más la tenemos dentro. Porque al final lo que estamos generando es lo que ya hay dentro de nosotros. Y nos corresponde a nosotros decidir qué queremos mandar fuera. Si queremos mandar culpa o queremos mandar bendición, agradecimiento, depende de nosotros. Si la culpabilidad se encuentra en la mente, es en la mente donde tenemos que corregirla. Si la culpabilidad se encuentra en la mente, es en mis pensamientos donde tenemos que corregirla. De ahí tan importante el entrenamiento mental de ir corrigiendo de un lado a otro, de la condena al perdón, de la culpa a la bendición. Y es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad hacer ese balanceo de la mente para que siempre podamos llegar a tener más paz en nuestra mente, estemos más en comunión con los demás y tengamos una vida más placentera y más feliz. Vamos a seguir. Lo que das, te lo das. Dice el curso Milagro, en cualquier unión con un hermano en el que procures descargar tu culpabilidad sobre él, compartirla con él o percibir su culpabilidad, te sentirás culpable. Lo que das, te lo das es una forma de decir que si yo hago que otro se sienta culpable, yo no voy a poder evitar sentirme culpable yo. Y a lo mejor en ese momento yo siento cierto alivio en hacer que otro se sienta culpable. Que esta es la dinámica de mente del mundo. Hacer culpable a los demás en un intento de no ser culpable yo. Lo que no nos damos cuenta es que si yo hoy te hago sentir culpable a ti de algo, a lo mejor en ese momento yo puedo sentir cierta satisfacción o cierta liberación porque creo que me he liberado de mi culpa. Pero es inevitable que si yo te hago sentir culpable a ti, mañana otro me va a hacer sentir culpable a mí, porque lo que das, te lo das. Y esto es así, esto funciona de esta manera. Y hasta que no nos damos cuenta de que todo lo que mandamos al universo, el universo nos lo devuelve porque es un frontón. El universo es como un frontón. Lo que das, te lo das. Lo que mandas, se te devuelve. Lo que siembras, lo recoges. Esto siempre funciona así. Entonces, si yo hago sentir culpable a otro, el día de mañana va a haber otra persona que me va a hacer sentir culpable a mí. Si yo no quiero que otra persona me haga sentir culpable a mí, yo tengo que dejar de culpar a los demás. Y cuando yo dejo de culpar a los demás, entonces será cuando los demás dejen de culparme a mí. Porque lo que das, te lo das. Esto funciona de esta manera. ¿Ok? Si no te sintieses culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio de una mente que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora de castigo. Y en esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede ella librarse del castigo. Esto parece muy enrevesado, pero tiene fácil explicación. De alguna forma ya lo acabamos de decir. La mente cree que si hace culpable a otro, se libera de su propia culpa. De lo que no nos damos cuenta es de que si yo hago culpable a otro, lo primero es que la culpa que yo intento endosarle a otro, esa ya la tengo yo en mi mente. Por lo tanto es mía. Intento hacer culpable al otro para liberarme de ella. Pero no me doy cuenta de una de las leyes de la creación que dice que en el universo de Dios solo existe la abundancia, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. En el curso de Milagros dice para las cosas vanas y para las cosas santas, que son buenas y malas. Solo existe la abundancia, porque aquello que la mente crea, que son sus pensamientos, no pueden sino aumentar al extenderse y al darse. Entonces, si yo lo que estoy dando es culpa, si yo lo que estoy haciendo es sentir culpable a otro, le estoy dando culpa, estoy ofreciéndole culpa, no puedo por más que aumentarlo, porque al darlo no lo pierdo, sino que lo aumento en mí también. Por eso dice aquí, cree la mente que al castigar a otra mente puede ella liberarse del castigo. Esto es una ley fundamental que tenemos que darnos cuenta. Cada vez que hacemos sentir culpable a alguien, no nos libramos de la culpa. Estamos generando más culpa, tanto en el otro como en mí. Y en el momento, como he dicho antes, en el mismo momento en que estamos haciendo sentir culpable al otro, podemos caer en la tentación y en la trampa del ego de creer o de sentir satisfacción porque nos estamos librando de la culpa. Pero es una trampa enorme. Porque cuanto más hago sentir culpable a otro, más por otro lado me va a hacer la vida sentir culpable a mí. Porque lo que das, te lo das. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la única forma que tenemos de no sentir culpa es no dar culpa. Si yo no hago sentir
a los demás culpables, los demás no me van a hacer sentir culpable a mí, porque esto funciona de esta manera. Entonces, tenemos que empezar a dejar de culpar y empezar a agradecer y a bendecir. Por pase lo que pase y me hagan lo que me hagan. Con los demás y conmigo mismo. Porque también caemos en la trampa de empezar a condenarnos a nosotros mismos y de sentirnos culpables por cómo somos. Me tengo que perdonar a mí, me tengo que tratar bien a mí. Cuanto menos culpa me eche yo encima mía, menos voy a sentir culpa. Cuanto menos culpa eche fuera, menos voy a sentir culpa. Esto funciona así. Cuanto más piense en culpa, más culpa genero. Cuanto menos piense en culpa, menos culpa genero. ¿Ok? Vamos a seguir. Los que no perdonan están enfermos, pues creen que ellos no han sido perdonados. Al asirse a la culpa, al abrazarla estrechamente y cuidarla, al protegerla con amor y mantener en alerta su defensa, todo esto no es otra cosa que una implacable negativa a perdonar. La culpa que generas cuando la culpa la generas cuando te niegas a perdonar. Y esto es lo que acabamos de decir, pero desde otro punto de vista. Cada vez que yo no perdono a alguien, lo estoy culpando de lo que ha hecho. Porque son las dos cosas, son diametralmente opuestos. Yo no puedo perdonar y culpar a la vez. Es imposible. O culpo o perdono. Si yo perdono a alguien, lo estoy liberando de la culpa. Pero, al liberarlo a él de la culpa, me estoy liberando yo de la mía. Porque si yo no lo hago sentir culpable a él, a mí no me van a hacer la vida a sentirme culpable por otro lado. Ahora, si yo no estoy dispuesto a perdonar a alguien, entonces lo estoy haciendo culpable. Y al hacerlo culpable, estoy generando culpa porque lo que la mente crea lo extiende fuera y se le devuelve por otro lado. Entonces, o perdonamos o culpamos, no tenemos más. Es muy sencillo. Difícil de llevar a la práctica, vale, pero en verdad es sencillo. O perdona o culpa, no hay más. De ahí que para liberarnos de la culpa tenemos que perdonar. Tenemos que pasar por alto lo que ha hecho el otro. Tenemos que verlo por encima del campo de batalla. Como dice el curso de milagros, ve a tu hermano por encima del campo de batalla. ¿Cuál es el campo de batalla? La culpa, el odio, la ira, el miedo, la venganza. Cuando estamos en pleno conflicto, estamos en un campo de batalla. Por eso dice el curso de milagros, mira a tu hermano por encima del campo de batalla y pasa por alto sus errores. No lo hagas sentir culpable para así no ser tú culpable junto con él. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice el curso, tal vez no comprenda el papel que juega el perdón en el proceso de poner fin a todas las creencias que surgen de las brumas de la culpabilidad. Voy a repetirlo porque es que esto es bestial. Tal vez no comprenda el papel que juega el perdón en el proceso de poner fin a la culpa, de poner fin a todas las creencias que surgen de la bruma de la culpabilidad. La culpa, el perdón es lo que elimina la culpa. Aquí pongo abajo el representante de los familiares. Esto es un capítulo de uno de mis libros. Un tío mío con el que yo estuve 20 años sin hablarme, que es la persona a la que más he odiado en mi vida. Y a la vez es la persona, es el maestro más grande que yo he tenido para aprender el perdón y eliminar la culpa. Esta persona, después de muchísimos años odiándolo, sin hablarme con él, rajando de él, tirándolo, criticándolo, eh, sintiendo horrores en contra de él, llegó un punto en el que decidí poner en práctica el perdón del curso de milagros y durante 2 años y medio, cada vez que me acordaba de él, cada vez que alguien me hablaba de él, cada vez que pasaba por su puerta, cada vez que veía a su mujer o a su hijo, cada vez que pasaba por mi mente algo relacionado con él, constantemente durante 2 años y medio estuve, te perdono y me perdono, te perdono porque no has sabido hacerlo mejor, me perdono porque yo tampoco sé hacerlo mejor. Tú y yo caminamos juntos en perfecta santidad. Te perdono, me perdono, te perdono, me perdono, te perdono, me perdono. 2 años y medio. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho en uno de los evangelios o en varios evangelios que los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros enemigos? Y Jesús les dice 70 veces 7, las que hagan falta. Yo durante 2 años y medio estuve perdonando a mi tío y perdonándome a mí. Y llegó un día en el que hablé con él, le pedí perdón por lo que yo le había hecho, porque yo tenía mi parte de responsabilidad, y le dije que por mi parte él estaba perdonado. Eso fue una liberación brutal para mí, porque desde entonces no solo no pienso mal de él,
Me he vuelto a hablar con él, me he ido a tomarme una cerveza con él, tengo buen rollo con él, no me como los mocos, pero tengo una relación ahora mismo muy cordial. Para mí lo más importante es que ha cesado en mi mente la batalla de pensamientos contrarios a él que yo tenía cada vez que pensaba en él o cada vez que alguien me hablaba de él. Al cesar esa batalla, mi mente se relaja. Si yo ya no estoy en guerra, yo ya no tengo la necesidad de hacerlo sentir culpable a él. Si no tengo la necesidad de hacerlo sentir culpable a él, yo ya no estoy generando culpa. Él ahora no hace nada en contra mía, porque la vida ya no me devuelve culpa, porque yo ya no se la doy. Yo ya no lo hago sentir culpable por cómo es, ni por lo que hizo, ni por nada de eso. Simplemente, gracias a él, he aprendido que el perdón es lo que me libera de la culpa. Por eso dice aquí, tal vez no comprenda el papel que juega el perdón en el proceso de poner fin a todas las creencias que surgen de la bruma de la culpabilidad. El perdón es lo que te libera de la culpa. O perdonamos o culpamos. No voy a dejar de decirlo. O perdonamos o culpamos. Si no estamos dispuestos a perdonar, tenemos que aceptar que vamos a sentir culpa. No podemos, como los niños chicos, teta y sopa. No podemos pretender no perdonar, pero luego no sentir culpa, porque eso es imposible. Si no perdonas, la vida te va a hacer sentir culpable por otro lado. Sí o sí. Esto funciona de esta manera, ¿ok? Vamos aquí. No enseñes culpa para así no aprender que la culpa no es real. Lo voy a repetir otra vez porque esto es súper importante. No enseñes culpa. No enseñar culpa significa no hagas sentir al otro culpable. Cuando yo hago sentir a alguien culpable por cómo es, por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, por lo que me ha dicho, por lo que ha dicho de un tercero, da igual. Si yo hago sentir al otro culpable en cualquiera de sus formas, estoy aprendiendo que la culpa es real. Porque si lo hago culpable, estoy aprendiendo que la culpa es real. Por lo tanto, si la culpa es real, también estoy aprendiendo que me pueden hacer sentir culpable a mí. Porque esto va en las dos direcciones. Yo no puedo pretender hacer culpable a los demás, pero que a mí no me toquen. Esto no funciona así. Si yo enseño culpa, estoy aprendiendo que la culpa es real. Por lo tanto, a mí me van a hacer sentir también culpable en algún momento. No voy a poder evitarlo, porque mi mente y yo, con mi acto, he decidido que la culpa es real. Y si es real para él y para mí. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de enseñar culpa para dejar de aprender culpa. Si yo dejo de enseñarle a mi mente que la culpa es real, entonces le estoy enseñando a mi mente que no puedo ser culpable, porque no culpo a los demás. Esto funciona de esta manera. Es enrevesado, pero esto es así. Dice el curso, tu única misión aquí es dedicarte con disposición activa a negar la culpa en todas sus formas. Los aprendices felices de la expiación se convierten en maestros de la inocencia. Porque si yo no te culpo, eres inocente. Pero si yo te culpo, entonces eres culpable. Y si yo te culpo porque eres culpable, yo estoy aprendiendo que la culpa es real. Y si la culpa es real para los dos, por lo tanto va a llegar un momento en el que a mí me van a hacer sentir culpable también. De alguna forma. Porque yo he decidido que la culpa es real. Por eso dice aquí, los aprendices felices de la expiación se convierten en maestros de la inocencia. ¿Qué es un maestro de la inocencia? Aquel que no enseña culpa. Aquel que en una situación concreta decide que el otro no se sienta culpable por lo que ha hecho. Y aquí abajo pongo Daniel Maldonado, este es un amigo mío, que durante un año y medio no me ha cogido el teléfono. Hace un año y medio me pidió un dinero porque le hacía falta, yo se lo dejé y entonces desapareció. Le escribía y no me contestaba, lo llamaba y no me cogía el teléfono, y durante un año y medio no he sabido nada de él. Al principio lo escribí varias veces, lo llamé varias veces, sabía que tenía un problema, porque por eso le dejé el dinero, y pensé, cuando se pase el problema, me llamará. Pero ha pasado un año y medio entero, y no me llamaba ni me contestaba. Ya hace ya muchísimos meses que ni me acuerdo de él, porque aquello ya pasó, pues pasó. Sin embargo, la semana pasada me escribió, me mandó un audio pidiéndome hablar conmigo, diciéndome, eh, siento vergüenza, me sabe muy mal, si no he perdido tu amistad me gustaría hablar contigo. Entiendo su punto de vista, porque también entiendo, porque lo conozco, que cuando tiene problemas él suele aislarse, pero ¿qué pasa? Que se le alargaría el problema y luego lo que tuvo es vergüenza de escribirme después de tanto tiempo. ¿Qué es lo que yo hice? Cuando lo llamé, él y yo teníamos o tenemos
un, un rollo raro. Nos hablamos en mexicano, porque nos hartamos de reír. Y entonces empezamos, ¿qué pasa, chavito? Órale, ¿cómo tú estás? Nos hablamos en mexicano. Esa es pues como la seña de nuestra relación. Entonces cuando yo lo llamé, que él se sentía avergonzado por haber estado un año y medio sin contestarme mensajes y sin contestarme las llamadas y sin devolverme el dinero también, que para mí ya era lo de menos. Cuando yo lo llamé, lo primero que hice fue decirle, Chavito, ¿qué pasó? ¿Dónde te metiste? Y entonces él se echó a llorar. Si es que sabía que tú eras el mejor, que tal, que cual. ¿Qué es lo que yo hice en ese momento? No lo hice sentirse culpable. Las leyes de este mundo dicen, y es lo que nos han enseñado, las leyes de este mundo dicen que lo lógico en ese momento hubiese sido aprovechar su momento de debilidad por llamarme para decirle ya te vale, que me dejaste colgado, que me dejaste con los dineros a deber, hay que ver, que no eres un colega. Que eso es lo que suele hacer todo el mundo y lo que yo hacía antes. Porque yo antes repartía culpas. No sabía que al repartir culpas, las culpas me se devolvían. Yo eso no lo sabía antes. Ahora ya sí lo sé. Entonces yo ahora procuro no hacer sentir culpable a los demás. De esta manera, al no hacer sentir culpable al otro, yo me aseguro ser inocente. Porque si yo al otro no lo hago sentir culpable, al no darle culpa, me estoy asegurando y le estoy enseñando a mi mente que la culpa no es real. Por lo tanto, si mi mente no cree en la culpa, no puede recibir culpa. Porque esto funciona así. La mente crea lo que cree. Y si yo creo en algo, lo hago real para mí. Si yo creo en la culpa es real, por lo tanto yo también me siento culpable. Por eso, la historia de este colega. Esto fue recientemente. Eso fue un jueves. El jueves fue cuando me escribió. Yo lo llamé como si no hubiera pasado nada en año y medio. Y al día siguiente fui, lo recogí, nos fuimos al cine, lo invité a cenar. Y estuvimos pues retomando la relación, poniéndonos al día después de un año y medio. Como si no hubiera pasado nada. Y es que en realidad tiene que ser así. No pasa nada. Cada uno tiene su vida y cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Yo me siento cómodo en esta forma de hacer las cosas ahora y mucho más sabiendo que no generando culpa no le enseño a mi mente que la culpa es real, por lo tanto no, no le estoy enseñando a mi mente que puedo ser culpable. ¿Ok? Vamos a seguir. Si no estamos dispuestos a perdonar, no vamos a evitar sentir culpa. Sin embargo, al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Qué frase más bonita del curso. Si no mantenemos a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. Si yo no mantengo prisionero de la culpabilidad a mi colega, ¿me libero yo de qué? De la culpa. Si yo no lo hago sentir culpable a él, me libero de que la culpa me sea devuelta, porque lo que das te lo das. Si yo en vez de darle culpa lo que le he dado es inocencia, ¿qué voy a recibir? Inocencia. Porque lo que das te lo das. Si doy culpa, recibo culpa. Si doy inocencia, recibo inocencia. Cuanto más inocencia dé, más inocencia voy a recibir. Cuanto más perdón ofrezca, más me van a perdonar a mí los posibles errores que yo cometa. Pero si yo constantemente estoy culpando a todo el mundo de todo lo que hace, no voy a poder evitar que la gente me culpe a mí de lo que yo hago. Porque lo que das, te lo das. Entonces, constantemente estamos haciendo este flujo en la mente. Por eso dice aquí, al no mantener a nadie prisionero de la culpabilidad, nos liberamos. No se trata de que él haya hecho algo peor o mejor, o más grave o menos grave. Da igual lo que haya hecho el otro. A mí lo que me interesa es lo que yo tengo en mi mente. Y si yo en mi mente lo que tengo es perdón para dar, perdón voy a recibir. Si yo lo que tengo en mi mente es inocencia para dar, inocencia voy a recibir. Sin embargo, si yo lo que tengo en mi mente es culpa para dar, culpa voy a recibir. Porque lo que das, te lo das. Lo que siembras, recoges. Esto funciona así. Y tenemos que meternos en la cabeza. La única manera de escapar de la culpa es no dando culpa. Es no culpando a los demás. Pero no solo directamente, sino de pensamiento. Porque tampoco me sirve estar culpando a alguien y cagándote en la puta madre que parió por lo que ha hecho el otro, pero luego cuando le ves, ay, no le voy a dar culpa. Ay, qué bien lo ha hecho todo. No sirve. Estamos hablando de pensamiento. Tengo que limpiar mis pensamientos. Si yo tengo 18 pensamientos de culpa hacia el otro, pero luego una sola vez que lo veo no lo hago sentirse culpable, le digo que está bien. Pero tengo 18 pensamientos al día,
de culpa hacia el otro. Pues tengo 18 veces al día que estoy creyendo que la culpa es real, por lo tanto mi mente se va a forzar en que como yo le digo que es real, pues vas a experimentar culpa, porque como tú has dicho que es real, pues te la vas a comer enterita. Tenemos que limpiar nuestra mente de los pensamientos, ¿ok? O condenamos o bendecimos. ¿Hay alguien, ¿Hay alguien que no desee liberarse del dolor? Joder, qué pregunta, ¿eh? ¿Hay alguien que no desee liberarse del dolor? Todo el mundo quiere liberarse del dolor. Y dice, tal vez no haya aprendido todavía cómo intercambiar la culpabilidad por la inocencia, ni se haya dado cuenta de que solo mediante este intercambio se puede liberar del dolor. ¿Qué es este intercambio? ¿Qué es esto que tiene que aprender a intercambiar la culpabilidad por la inocencia? Es lo que estamos hablando, es el entrenamiento mental. Dejo de culpar y empiezo a agradecer. No es lo mismo culpar que agradecer. No es lo mismo bendecir que hacer sentir culpable. Este es el balanceo, este es el intercambio en nuestra mente. Dejar de culpar y empezar a ver a las personas con inocencia, ese es el balanceo, ese es el intercambio. Y solo mediante este intercambio me puedo liberar del dolor. Porque cada vez que yo hago sentir culpable a alguien, yo me voy a sentir culpable yo. A lo mejor en ese momento no, pero mañana, pasado mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, alguien me va a hacer sentir culpable a mí. Y me va a doler. Si yo me quiero liberar de ese dolor, entonces lo que tengo que hacer es preparar el terreno previamente y empezar a dejar de hacer sentir culpable a los demás. Por lo que hacen, por lo que dicen, por cómo son. Dejo de hacer sentir culpable a los demás y por lo tanto, inevitablemente, la vida me va a dejar de hacer sentir culpable a mí. Tanto la paz como la culpa son estados mentales que se pueden alcanzar. Atención a esta frase, ¿eh? Tanto la paz como la culpa son estados mentales que se pueden alcanzar. Y esos estados son el lugar de la emoción que los suscita. Tanto la paz como la culpa son estados mentales. Y los dos se pueden alcanzar. Y yo decido qué estado mental quiero tener. Quiero tener un estado mental de ira, ansiedad, tensión. Pues entonces reparte culpa a tu Cristo. Siéntete culpable tú por cómo eres y haz sentir culpable a los demás por cómo son. Y te aseguro que vas a vivir en la ansiedad, en el miedo, en la ira, en la venganza. Ahora, cambia la emoción. Deja de sentirte culpable, deja de hacer culpable a los demás y entonces empezarás a vivir en la tranquilidad, en la paz, en la alegría. Esto funciona así. Y tú decides qué estado mental quieres tener. Nosotros decidimos qué estado mental queremos tener. Y los dos estados son posibles. El de la guerra y el de la paz son posibles. El de la culpa y el de la tranquilidad son posibles. Y nosotros decidimos en cuál de los dos queremos vivir. A cada paso, a cada pensamiento, a cada acto, a cada situación en la que vivimos, siempre tenemos la posibilidad de decidir por uno o por otro. Los dos a la vez no pueden estar. O decidimos en favor de Dios, o decidimos en favor del ego, o decidimos en favor de la inocencia, o decidimos en favor de la culpa. O condenamos o bendecimos. No hay más. Son las pilas que nos tenemos que poner en nuestro día a día con nuestra mente. Una y otra vez. 70 veces 7, las que hagan falta. ¿Ok? Libera a otros de la culpabilidad tal como tú quisieras ser liberado. Esa es la única manera. Fíjate qué frase, ¿eh? Si tú quieres liberarte de la culpa, libera a otros de la culpabilidad tal como tú quisieras ser liberado. Esa es la única manera de liberarnos de la culpa. ¿Cómo puedo evitar yo la culpa? Dejando de hacer culpable a los demás. Listo. Pero claro, ahí entra ya el miedo que tenemos a ser responsables de nuestros actos, el miedo que tenemos a que nos puedan abandonar, el miedo que tenemos a fallarle a los demás. Entonces, ante ese miedo, preferimos que sean otros los responsables de lo que ocurre, preferimos que sean otros los culpables de las circunstancias que tenemos. Y cuanto más intentamos que sean otros los culpables, más culpa generamos y más culpa se nos devuelve. La única forma de liberarnos de la culpa es dejar de culpar al afuera, al otro, a las circunstancias, al gobierno, a Pedro Sánchez. Dejando de culpar a los demás, dejamos de sentir culpa a nosotros. Cuanto más culpemos a los demás, más culpa vamos a sentir nosotros. Esto funciona así. Lo que das, te lo das. Y esto es una de las leyes universales. Lo que das, te lo das. Y nosotros elegimos qué tenemos en nuestra vida. Dice el curso, liberas al que perdonas. Qué pasada. Liberas al que perdonas y participas de lo que das. Perdona los pecados de tu hermano, así como toda la culpabilidad que crees ver en él.
y tú dejarás de sentirte culpable. Liberas al que perdona. Cuando tú perdonas a otro, lo estás liberando a él y te estás liberando tú. Por eso dice, participas de lo que das. Liberas al que perdona y participas de lo que das. Porque si yo libero al otro, si yo perdono al otro, lo libero de la culpa, me estoy liberando yo también porque ya no estoy generando culpa. Cuanto menos culpa genero, menos culpa que se me devuelve. Perdona los pecados de tu hermano, así como toda la culpabilidad que crees ver en él. Porque es la única manera de poder dejar de sentirme culpable. Cuanto menos culpa regalo, menos culpa me va a regalar la vida. Cuanto menos culpa ofrezco, menos culpa me ofrecen. Cuanto menos culpa doy, menos culpa se me da. Ahora, cuanto más culpa intento echarle a los demás, más culpa voy a tener yo. Más voy a pasarlo mal. Y a lo mejor, como digo, a lo mejor en el momento uno encuentra cierta satisfacción en hacer sentir culpable al otro. Pero es que es inevitable que pase un día, 2 días, 10 días, un mes, 2 meses, se te devuelva la culpa que has generado, porque tú lo que mandas se te devuelve, siempre. ¿Ok? No considera a nadie culpable y estarás afirmando y te estarás afirmando a ti mismo la verdad de tu inocencia. Fíjate, no consideras a nadie culpable y te estarás afirmando a ti mismo la verdad de tu inocencia. Cada vez que condenas al Hijo de Dios te convence a ti mismo de tu propia culpabilidad. Si quieres que el Espíritu Santo te libere de ella, acepta su oferta de expiación para todos tus hermanos. Cuanto más perdono a los demás, más me estoy perdonando yo. Cuanto más libero a los demás, más me estoy liberando yo de recibir culpa. Cuanto más culpa regalo, más culpa me regala. Si no considero a nadie culpable, me estoy afirmando a mí mismo que soy inocente. Porque si yo lo que veo es culpa, entonces la culpa es mía, por lo tanto se me devuelve. Pero si yo lo que veo es inocencia, entonces esa inocencia que veo es mía y por lo tanto se me devuelve inocencia. Por eso cada vez que condenamos al Hijo de Dios, nos convencemos de nuestra propia culpabilidad. No podemos evitar crear aquello que creemos. Y si yo creo en la culpa, voy a crear culpa y voy a vivir culpa. Pero si yo creo en la inocencia, voy a regalar inocencia, voy a vivir inocencia y voy a sentirme inocente. Y esto funciona así. Por eso dice que si quieres que el Espíritu Santo te libere de la culpa, acepta su oferta de expiación para todos tus hermanos. Es decir, perdona en tu mente a todos los que crees que te están haciendo daño, regálales su inocencia para que así sea tuya. Porque si lo que le regalas es culpa, entonces eso va a ser lo que se te va a dar. Lo que das, te lo das.